Muy buenos días con cada uno de ustedes jóvenes del Colegio Andino. Les da pues la bienvenida la profesora Gabriela Rojas a esta nueva sesión virtual del curso de física. Antes, agradecer a Dios esta oportunidad que nos da nuevamente de conectarnos, jóvenes, agradecerle por mantenernos en familia, agradecerle porque nos mantiene sanos. En esta pandemia que estamos atravesando, Dios nos está protegiendo. Todo ello tenemos que agradecer. Muy bien. Como ustedes saben, debemos tener nuestros libros, nuestros materiales al costado para poder iniciar nuestras clases del día de hoy. ¿Sí? Muy bien. El día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar un tema muy importante. Como siempre, hemos venido diciendo, física es una rama de las ciencias naturales que nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a comprender todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Los fenómenos naturales que están rodeándonos día a día en el quehacer diario. Gracias a la física lo vamos a conocer. ¿Sí? Muy bien. Para poder entender ello, al final, por favor, al final de nuestra clase vamos a tener el propósito de la sesión. Toda sesión de clase tiene un propósito, tiene una finalidad, tiene un objetivo que se tiene que alcanzar. Y ese objetivo de la sesión del día de hoy es que al término de la sesión, ustedes, los estudiantes, estarán en la capacidad de identificar la importancia y la aplicación de las magnitudes vectoriales en las diversas actividades de la vida diaria. ¿Ya? Vamos a poder entender cómo las actividades o cómo en nuestras actividades diarias podemos nosotros identificar a las magnitudes. Y en este caso vamos a hablar de las magnitudes vectoriales. Ya, muy bien. Continuamos. Magnitudes vectoriales. Como estamos diciendo, en nuestra vida diaria vamos a estar siempre rodeados, vamos a estar en constante aplicación de este conocimiento. Por ejemplo, cuando un karateca está enseñando los movimientos básicos del karate, va a hacer movimiento con los brazos, va a estirar, va a encoger, y esa de estirar y encoger va a indicar hacia dónde se va a dirigir. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a, por ejemplo, acá, está estirando y encogiendo, entonces está indicando hacia dónde está dirigiendo los brazos. Está indicando un vector, una dirección. Por ejemplo, los pies, ¿no? O el cuerpo tiene que inclinarse hacia atrás, está dirigiendo hacia dónde va. La parte de la cintura tiene que agachar un poco para la base, tiene como sentarse. Entonces, va indicando a través de flechas hacia dónde va a ir el movimiento del cuerpo. Y esas flechitas me va a indicar que es una magnitud que va a tener una dirección y un sentido. ¿Ya ven? En un simple ejercicio de karate, vamos a aplicar lo que son los conocimientos de las magnitudes vectoriales. Por ejemplo, un ingeniero, por ejemplo, un albañil va a construir una pared. Entonces va a tener que indicar hacia dónde va a ir esta pared. Va a empezar de acá hacia la derecha, o va a empezar de esta esquina hacia el fondo, o va a empezar de esta esquina para arriba. Me está indicando a través de flechas hacia dónde va a dirigirse esa pared. Entonces, esas flechitas me indican que es una magnitud vectorial, porque va a indicar hacia dónde se debe dirigir, qué sentido debe tener, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, mira, al construir una pared de una casa, al construir una casa, se aplican las magnitudes vectoriales. Al hacer los movimientos de un ejercicio de karate, aplicamos magnitudes vectoriales, porque el brazo tiene que estirarse y encogerse, y me tiene que decir hacia dónde va, de afuera hacia adentro. Entonces, la dirección de la flechita.
El cuerpo, ¿hacia dónde debe ir? Allá, se debe inclinar un poco hacia abajo. Hay otra magnitud. La cadera debe sentarte un poco, indicando hacia abajo, ¿no? Entonces, esas flechitas indican magnitudes vectoriales. Si yo voy a salir al campo y voy a empezar a volar mi cometa, ¿sí? La cometa va a estar sujetada por una cuerda a la persona, pero la cometa va a seguir una dirección. De repente va a seguir un sentido. Puede ir que la cometa está yendo de izquierda a derecha. Esa es la dirección que está yendo la cometa. Al igual que la persona, ¿hacia dónde está yendo? Hacia la izquierda a derecha. Tenemos unas flechas que me va a indicar hacia dónde va. Esas flechitas me indican que es una magnitud vectorial. Pero el viento de repente va a ejercer una fuerza contraria. El viento vamos a ver que va a ser de derecha hacia izquierda. Entonces acá va a haber una contradicción. El viento también tiene una dirección que va a ser una magnitud vectorial. ¿Ya? Entonces, tenemos la cometa, que tiene una magnitud vectorial, la persona, otra magnitud vectorial, el viento, otra magnitud vectorial. Entonces estamos viendo que en los quehaceres de nuestra vida siempre van a estar presentes las magnitudes vectoriales. Los vectores son parte de la vida diaria, dice. En el día a día, cada uno de sus elementos están presentes, incluso en cosas que nos parecen insignificantes, como por ejemplo, los juegos de una computadora. Los juegos que ustedes van haciendo en las computadoras, van a ver que hay flechas, hay vectores. Tienen a alguien que está corriendo allá, ¿hacia dónde está yendo? Hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha, izquierda, entonces tiene una magnitud vectorial. En las películas animadas están hechas con gráficos vectoriales, ¿no? Las personas caminan, las personas se mueven, las personas van hacia arriba, las personas van hacia abajo, etc. Son magnitudes vectoriales. Entonces, las magnitudes vectoriales se aplican constantemente en nuestra vida diaria. Muy bien, seguimos. Por ejemplo, ahora vamos a la aplicación de algunas herramientas. ¿Ya? Si yo voy a tener una manicela para poder mover de repente un correaje, ¿hacia dónde voy a dirigir yo este movimiento? Va a tener una dirección, una flechita hacia arriba. Y si esto mueve así, entonces esta manicela va a continuar el movimiento, va a seguir unos movimientos vectoriales. ¿Ya? Y ahí se está aplicando los vectores. Porque si yo muevo la manicela para ese lugar, de hecho que va a tener ese movimiento vectorial, no va a ser al revés, va a seguir ese movimiento. Muy bien, el uso de las poleas. Si hay una persona o hay un instrumento que va a sostener algo, pregunto, ¿hacia dónde está haciendo la fuerza? Esta fuerza está haciendo hacia abajo. Pero esa fuerza está jalando y acá, ¿la fuerza hacia dónde va a ir? Está yendo hacia arriba. Pasa por esta polea y acá en esta cuerda, ¿dónde va a ser la fuerza? La fuerza va a ser hacia abajo. Pero con esta polea, y está levantando esta pesa, y esta pesa, ¿hacia dónde se está levantando? Hacia arriba. Entonces, cada una de esas flechitas me indica que es una magnitud vectorial, que yo voy a indicar hacia dónde va a ser el movimiento a través de flechas. ¿Sí? Creo que es la cantidad del peso, me dice. ¿Perdón? Por la cantidad del peso, me dices. Eso. Claro, pues la fuerza va a depender del peso. Cuanto mayor peso va a haber acá, mayor fuerza voy a hacer acá. Pero lo que nosotros vamos es hacia dónde va a ir las flechitas, ¿no? Si hay poleas. Por ejemplo, acá hay un peso y va a ir una polea. Para poder mover este peso, la persona, ¿a dónde va a ser la fuerza? La fuerza hacia abajo. Y esa fuerza viaja por acá, por la cuerda, y llega al peso. Y el peso va a empezar a realizar una dirección hacia arriba. Esas flechitas me indican que es vectores.
Y si son vectores, es magnitud vectorial. ¿Ya? De igual manera acá tenemos una polea que está levantando un peso. El peso, de hecho, que tiene una fuerza hacia abajo. Para poder vencer a eso, la polea tiene que hacer una fuerza hacia arriba, que va a girar por la cuerda y va a ir por acá y la persona va a tener que ejercer. Esas flechitas son magnitudes vectoriales. Quiere levantar este peso, va a usar esta polea. La persona que está acá, primero, ¿qué va a hacer? Va a jalar la cuerda hacia abajo. Esa cuerda va a viajar por acá y llega al peso. ¿Y el peso qué va a hacer? Va a empezar a subir. Esas flechitas me indican que son magnitudes vectoriales. Entonces las magnitudes vectoriales van a ser la aplicación constante en todas las actividades de la vida diaria. Miss, ¿Sí? una alumna no puede entrar porque está pidiendo el código y la contraseña. Y dice ¿Qué que alumno es? Ah, esa alumna. Pero que entre por Facebook, pues. No puede, dice. Necesita la contraseña y el ID. ¿Y en el Facebook no dice eso? Ay, ahorita lo voy a mandar yo. Ahorita lo voy a mandar. Ya, seguimos. Le traté de ayudar, pero no parece que Por no ejemplo, entiende. una persona que va a movilizarse con una carretilla. Miren, en ese movimiento, en esa carretilla, ¿cuántas fuerzas, cuántos vectores están presentes? Primero, el peso de la carretilla, que va a ir hacia abajo. Luego, el peso de la persona que está yendo al piso. Pero, ¿por qué no se hunde la persona? Porque el piso está respondiendo con dos fuerzas en los pies. Esas son flechitas, ¿ve? Que va hacia arriba. La persona va a hacer una fuerza en los brazos de la carretilla para levantar el peso. Ahí está aplicando una fuerza. La rueda va a empezar a moverse y va a entrar en contacto con el piso. Entonces va a haber una reacción acá y una velocidad. Miren, ¿cuántos vectores están presentes cuando una persona va a mover una carretilla? Está la fuerza, que es un vector. Está el peso, que es otro vector. Está la reacción del piso, que es otro vector. Está la reacción del piso con la carretilla, que es otro vector. La velocidad con la que se va a mover la carretilla es otro vector. Entonces, jóvenes, las magnitudes vectoriales, como ya lo hemos visto, las magnitudes vectoriales van a estar constantemente aplicadas a los quehaceres de nuestra vida. ¿Ya? Constantemente lo vamos a encontrar a nuestra vida. Por ejemplo, si se cae tu cuaderno al piso, ¿habrá magnitud vectorial o no? ¿Habrá magnitud vectorial si cae el cuaderno al piso? ¿Hacia dónde se cae? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, si está hacia abajo, la dirección, la flechita está apuntando hacia abajo. Esa es una magnitud vectorial. Si yo suelto un globo, ¿hacia dónde se ve el globo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba, pero al final Hacia arriba. La flecha está hacia arriba, entonces la magnitud vectorial me está indicando que está hacia arriba. ¿Ya ven? En cositas simples estamos aplicando las magnitudes vectoriales. Muy bien. Entonces, nuestra clase del día de hoy es estudiar a lo que son las magnitudes vectoriales. Y la magnitud vectorial, jóvenes, está representado por esta flechita. A esta flechita se le conoce con el nombre de vector. Y siempre a todo vector se va a representar con una letra, que va a ser su nombre, y una flechita arriba. Esto me indica que es el nombre del vector. Este es el vector A. ¿Cómo se lee? Vector A. Si yo a esta flechita le digo, este se va a llamar A, ya está, es A. Entonces, ¿cuál es su nombre? Tengo que representarlo así. El vector A. Para que me indique que es vector, tiene que tener una flechita. ¿Ya? Una flechita. Entonces, las magnitudes vectoriales siempre se van a representar con un vector. El vector es un ente imaginario que sirve para representar a cualquier magnitud vectorial, ya sea una fuerza, ya sea la aceleración, que es magnitud vectorial, la velocidad, el peso, etc. Se caracteriza porque va a tener módulo y dirección.
El vector va a tener módulo y dirección. Y se representa gráficamente por un segmento de recta orientada. Este es un segmento de recta orientada. Esta flechita me dice hacia dónde está orientado. Cuya longitud es proporcional al módulo de vector. Cuya longitud es proporcional al módulo de vector. Muy bien. Entonces, todo vector va a tener elementos. Dentro de eso, hemos dicho que los vectores se representan por una flechita. ¿Está bien? Por una flecha. Esa flecha va a tener su módulo y su nombre. Su nombre se va a indicar con la letra de que va a llamarse al vector y una flechita arriba. Muy bien. ¿Qué elementos vamos a encontrar? Primeramente vamos a encontrar el módulo. El módulo, ¿qué quiere decir? Es el valor. ¿Cuánto mide? Mide 2 metros. Me dice, va a medir 2 metros. Esto es el módulo. ¿Ya? ¿Y cómo voy a representar el módulo? El módulo se va a representar, por ejemplo, este vector, ¿cómo se va a llamar? A, B. ¿Por qué? Porque está empezando en A y está terminando en B. Entonces se llama vector AB. En cambio, este vector solamente tiene una letra. Es el vector A. En cambio, este vector empieza en A y termina en B, por lo tanto su nombre va a ser AB. Y si yo quiero representar su módulo, va a ser, miren, el módulo se representa siempre con 2 barras. Digo, el vector AB. ¿Ya? Y para que sea vector, ¿qué debe tener? Debe tener una flechita arriba. Ese es el vector AB. Es su módulo. El módulo siempre va a estar encerrado en 2 barras, entre 2 barras. ¿Ya? Entre 2 barras. ¿Y qué quiere decir? Que es el valor, la medida del vector. Y generalmente se expresa en escalas. 2 metros, 2 centímetros, 2 milímetros, 2 kilómetros, etc. Va a estar en unas escalas. Ese es el primer elemento, el módulo. Tenemos el segundo, que es la dirección. La dirección va a ser esta línea roja que va a contener al vector. ¿Ya? Y generalmente esto va a estar inclinado a un plano que va a tener un ángulo. Va a indicar el ángulo. Entonces, la inclinación de esa línea es la dirección. Y generalmente se va a representar por un ángulo. El ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta. Va a ser la dirección. ¿Ya? Esa dirección se va a formar con el eje X. Por ejemplo, yo tengo el eje de coordenadas. ¿Ya? El eje X y el eje Y. Muy bien. Ahí voy a colocar mi vector. Uy, está saliendo una chuequita ese vector. Voy a colocar mi vector. Y ese vector dice que tiene que tener una dirección. ¿La dirección qué va a ser? Va a ser el ángulo que va a formar con el eje X. Por ejemplo, acá el ángulo alfa. Este ángulo me indica la dirección. ¿Ya? La dirección que va a tener con el eje X. Es la línea que contiene al vector. Otro, el punto de aplicación, generalmente es el inicio del vector. Es el punto donde inicia el vector. Y el sentido me va a indicar esta cabecita de la flecha. Esa cabeza de la flecha o del vector me indica el sentido. Entonces, los elementos del vector van a ser el módulo, que es la medida del vector, la dirección, que es la línea que contiene al vector, que generalmente va a ser dado por el ángulo, el punto de aplicación, donde empieza el vector,
y el sentido hacia dónde está orientado, hacia dónde se está dirigiendo. Y eso me va a indicar la cabecita de la flecha. ¿Ya? Elementos del vector, módulo, se representa entre dos barras. Porque si no tiene barra, es el nombre del vector. Esto se lee vector A. Y esto se lee módulo del vector AB, porque tiene dos flechas. La dirección es la línea que va a contener, que generalmente está dada por el ángulo. El punto de aplicación, donde va a ser el origen del vector. Y el sentido, que es la orientación, hacia dónde está dirigido esto. Y eso lo va a indicar la cabecita de la flecha del vector. Muy bien. Entonces, las magnitudes vectoriales se representan por los vectores. Y en el vector encontramos módulo, dirección, punto de aplicación y sentido. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de vectores. Los vectores van a ser de varios tipos. ¿Ya? Uno de los tipos es vectores colineales. ¿Qué quiere decir los vectores colineales? Como su mismo nombre le dice co, que quiere decir que van a compartir, ¿qué van a compartir? La misma línea. Están ubicados en la misma línea. Esta es una línea o la dirección. Y en esa misma línea está el vector A, está el vector B, está el vector C. En esa misma línea. Entonces yo puedo decir que el vector A es colineal a B y es colineal a C. ¿Por qué? Porque los tres están compartiendo la misma línea. Vectores colineales son aquellos vectores que comparten la misma línea. Acá yo puedo decir, tengo el vector colineal, el vector A y el vector B. Son colineales. Porque están, no importa que estén a diferentes direcciones, que esté uno para la derecha, a la izquierda, no importa. Pero lo importante es que están en la misma línea. Es una línea horizontal. Por lo tanto, acá está el vector A y acá está el vector B. A y B son colineales, ¿por qué? Porque están ubicados en la misma línea. Están en la misma línea. ¿Ya? Tengo el vector C y D. El vector C y D van a ser vectores colineales porque van a compartir la misma línea. Están en la línea horizontal. Ahí está el vector C y también está el vector D en la misma línea. Entonces, cuando dos o más vectores son colineales, van a ser vectores colineales cuando los vectores van a compartir la misma línea de acción o la misma dirección. ¿Ya? Dos o más vectores van a ser colineales cuando van a compartir la misma línea de acción o la misma dirección. Primer tipo de vectores. 2. Vectores iguales. Vamos a hablar que dos vectores van a ser iguales cuando sus tres elementos van a ser iguales. ¿Qué elementos? Hemos dicho primero, el módulo. Cuando tiene igual módulo. ¿Qué más? ¿Y qué era el módulo? Era la medida del vector. Si esto mide 3 centímetros, ¿cuánto debe medir este vector? 3 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que deben tener el mismo módulo. ¿Ya? Deben tener el mismo módulo. O sea, la misma medida. ¿Qué más? Deben tener la misma dirección. ¿Y qué era la dirección? ¿Qué era la dirección? Era el ángulo de inclinación. Si acá tiene un ángulo de inclinación con el eje de alfa, acá también debe tener el mismo ángulo. ¿Ya? Deben tener el mismo ángulo. Luego, ¿qué más? Que deben tener el mismo sentido. ¿Y quién me indica el sentido? La cabecita de la flecha. ¿Hacia dónde se están dirigiendo? ¿Ya? El mismo sentido. ¿Este hasta dónde yendo? Hacia el, digamos, hacia
el noreste, ¿no? Están a el mismo sentido deben tener. La misma, hacia dónde se están dirigiendo. Muy bien. Entonces, dos o más vectores van a ser iguales cuando tienen sus tres elementos iguales. Cuando van a tener el módulo, que es la medida, igual, la dirección, el mismo ángulo, igual, y el mismo sentido hacia dónde se están dirigiendo. Cuando tienen sus tres elementos iguales. Por ejemplo, yo digo el vector A es igual al vector B y va a ser igual al vector C. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño. Tienen la misma dirección. Los tres están en la misma línea horizontal y los tres están dirigiéndose hacia la derecha. Por lo tanto, A es igual a B y es igual a C. Dos o más vectores van a ser iguales cuando tienen módulos iguales, la dirección igual y el sentido igual. Hasta acá, ¿están entendiendo, jóvenes? ¿Está Sí, claro? Miss. Está claro, Miss. Sabes explicar muy bien. Muy bien, gracias. Seguimos entonces. Tercer tipo de vectores. Vectores opuestos. ¿Ya? Hemos dicho que los vectores son las flechitas. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de vectores opuestos? Miren, tengo el vector A y tengo el vector B. El vector A va a tener la misma medida que el vector B, tiene el mismo tamaño. ¿Qué quiere decir? Que van a tener el módulo quiere decir la medida del vector. Los módulos iguales. Miss, Deben ser iguales. Dime, ¿te escucho? mira, la escucho entrecortada. Seguramente el internet de tu casa se está queriendo cortar. Que yo escucho bien, Miss. Seguro su internet está abajo. Por eso. Pero esto va a quedar grabado. Va a estar grabado. Ya va a estar colgadito ahorita en la plataforma para que lo vuelvan a escuchar. ¿Ya? Muy bien. Decíamos entonces que los vectores opuestos van a ser vectores que van a tener el mismo tamaño. Si este mide 3 metros, este también debe medir 3 metros. ¿Ya? O sea, deben tener los módulos iguales. Iguales. Ahora, deben tener la misma dirección. Mira, este está en una línea horizontal. Y esta también está en una línea horizontal. Entonces deben tener direcciones iguales. La dirección deben ser iguales. Pero, ¿qué es lo que está diferenciándolos? Miren, ¿qué está diferenciándolos? ¿Cómo se llama esa cabecita? El sentido. Para que sean opuestos, deben tener sentidos opuestos. Contrarios. Sentidos contrarios. Todo lo demás debe ser igual. Debe tener el mismo módulo, debe tener la misma dirección, solamente debe tener el sentido opuesto. Si esto va a la derecha, el otro debe ir a la izquierda. Si este va para arriba, el otro debe ir para abajo. ¿Ya? Tengo el vector E que está yendo para abajo. Entonces su opuesto, ¿hacia dónde debe ir? Hacia arriba. Pero debe tener la misma medida. Si esto mide 5 metros, su opuesto también debe medir lo mismo, 5 metros. Debe estar en la misma línea de inclinación, no puede cambiar. Lo único que va a cambiar es el sentido. Si uno va para arriba, el otro va para abajo. Si uno va para la derecha, el otro va para la izquierda. ¿Ya? Entonces, dos vectores son opuestos cuando tienen igual módulo, tienen igual dirección, pero sentidos opuestos. Sentidos opuestos. Muy bien, seguimos. Vectores coplanales.
vamos a llamar vectores coplanales, como su mismo nombre dice, co, que van a compartir, ¿qué van a compartir? El mismo plano. Dos o más vectores van a ser coplanales cuando van a estar ubicados en un mismo plano. Por ejemplo, yo tengo acá un plano horizontal. Ahí está ubicado el vector A, el vector B, el vector C. Están en un mismo plano. Entonces, estos tres vectores van a ser coplanales. Tengo acá este plano y dentro del plano ubico al vector A, al vector B, al vector C. Por lo tanto, digo, los tres vectores van a ser vectores coplanales. ¿Por qué? Porque van a estar ubicados en el mismo plano. ¿Ya? Vectores coplanales, entonces, van a ser aquellos que van a estar ubicados en el mismo plano. 5. Vectores concurrentes. El otro tipo de vectores. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a hablar de vectores concurrentes? Cuando los vectores, al ubicarse, van a concurrir o van a unirse, aunque no sea ellos mismos, sino sus líneas de acciones, en un punto. Por ejemplo, digo el punto O. Acá está. Tengo este vector U. No está unido acá, pero su línea de acción, sí, parte de este punto. Tengo el vector I. El mismo vector no está unido, pero su línea de acción, sí. Tengo el vector A. No está unido, pero su línea de acción, sí. El vector E, su línea de acción parte de un mismo punto. El vector 1, dice, ¿no? O L, parte de esta línea de acción. Entonces, cuando hablamos de vectores concurrentes, van a ser aquellos vectores que van a unirse o van a partir de un mismo punto. Aunque no sea el mismo vector, pero sus líneas de acciones o sus direcciones van a cortarse en un punto. Por ejemplo, si yo proyecto este vector CE, su línea de acción llega a este punto. Proyecto el vector BE, su línea de acción llega a este punto. Proyecto el vector A, su línea de acción llega a este punto. Entonces, como se unen sus líneas de acciones en un punto, digo que son concurrentes, porque van a unirse en un punto. Van a unirse a un punto. Todas sus líneas de acciones se llegan a unir a un punto. En ese caso, hablamos de vectores concurrentes, porque van a cortarse o se van a unir en un punto. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Y por último, hablamos de los vectores paralelos. Dos vectores, dos o más vectores van a ser paralelos cuando van a tener las mismas direcciones. No importa el tamaño, no importa el módulo, el sentido, no importa. Lo importante nada más es la dirección. El plano, la línea de inclinación, ¿ve? Esta línea es la misma que esta línea. Por lo tanto, yo digo A y B son paralelos. Tengo acá el vector E y el vector A. No me importa, mira, E es más grande que A. Lo que acá me está importando más que todo es la dirección. Los dos tienen un plano de inclinación, por ejemplo, acá es del ángulo beta y acá también es el ángulo beta. Por lo tanto, son paralelos. Dos o más vectores van a ser paralelos cuando tienen la misma inclinación o la misma dirección. ¿Ya? La misma dirección. Muy bien. Tarea para sus cuadernos, jóvenes. En el cuaderno, ustedes van a definir lo siguiente. ¿Qué es un vector? ¿Cómo se representa un vector? Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto a los vectores, el vector A, ¿y cómo se representa? A y su flechita. Muy bien. Seguimos. Segunda pregunta decía, ¿qué magnitudes se representa con magnitudes? ¿Cuál era la primera pregunta? Acá está. Está escrito acá.
¿Qué es el vector y cómo se representa el vector? 2. ¿Qué magnitudes se representa por magnitudes vectoriales? Por ejemplo, en tu casa. Ejemplo, a ver, si yo empujo una silla, ¿estaré aplicando magnitud vectorial? Sí, ¿no es cierto? Porque si yo estoy empujando la silla, ¿hacia dónde está yendo? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, hacia la derecha, hacia la izquierda? Entonces sí es una magnitud vectorial. Si yo estoy levantando un ladrillo, ¿habrá magnitud vectorial? Claro, porque el peso del ladrillo, ¿hacia dónde se iría? Hacia abajo. Ahí está la magnitud vectorial. Y la fuerza que estás haciendo tú, ¿hacia dónde estaría yendo? Hacia arriba. Ahí está la magnitud vectorial. Luego me vas a graficar el vector con sus elementos. Hemos hablado de sus 3 elementos. El módulo, la dirección, el sentido. ¿Ya? Y luego me vas a definir los tipos, vas a graficar los tipos de vectores. Los vectores que estábamos trabajando ahorita, ¿no es cierto? Estos tipos de vectores, 6. Vectores colineales, de graficas, vectores iguales, vectores opuestos, vectores coplanales, vectores concurrentes y vectores paralelos. ¿Ya? Le van a tomar las fotos y me van a enviar a este correo. Muy bien. En este momento... ¿No por Classroom? ¿Perdón? ¿No por Classroom? Si lo puedes colgar en Classroom, cuélgalo en Classroom. ¿Ya? Bueno, ok. Ya. Chicos, voy a cortar y me vuelvo a Sí, conectar. no he dejado copiar. No, voy a conectarme después para poder... Esto va a ser grabado y lo vamos a... Ya, yo lo voy a poner para que puedan copiar. Pero les digo... ¿Cuánto tiempo nos van a pasar la tarea? Nos vamos a conectar porque vamos a trabajar el libro. En este momento trabajamos libro. ¿Ya? Ahorita terminó la clase teórica y ahorita nos conectamos para trabajar el libro. Ya, vayan copiando la tarea hasta que termine, hasta que se cierre. Profesor, con un molino. ¿Perdón? ¿Quién está hablando? Ya quiero otra. Ay, no, amor, yo...